así como le creo lo que me dicen los pacientes, soy una descreída del milagro de la aparatología. Quizás no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, sí, no, pero soy comparto. una descreída del milagro de la aparatología, que nos ayuda mucho. Sí. Y hoy que estamos en este sedentarismo por encierro, porque no tenemos este lugar, como vos decías, a veces para caminar, y una persona que tal vez estaba antes de comenzar toda esta cuarentena con triglicéridos altos o en una resistencia a la insulina que no ha detectado, ¿cuáles serían los síntomas que debería estar evaluando como para decir, bueno, a pesar de todo, me cuido, pido una consulta, porque parece que la gente, viste, se quedó adentro y dejó de consultar muchas cosas por el miedo a ir a la clínica y contagiarse, ir al laboratorio. Entonces, si yo evidencio como síntoma, no sé, sed, orina más oscura, contanos un poco cuál sería la evaluación que podemos hacer individual para decir, voy a correr el riesgo de salir con todos los cuidados que implica y a evaluarme porque puedo estar desarrollando, por ejemplo, una resistencia a la insulina. Mira, desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista endocrinológico, hay estigmas que uno los puede detectar muy fácilmente. Pues solo necesita saberlos. Y básicamente son esto de que si tiene mucha sed, o come mucho, o está orinando mucho, es como un síntoma ya, digamos, como extremo, donde estamos con una diabetes descompensada. Bien. Vayámonos un poquito antes. Más atrás. Muy difícil, salvo que sea que se instale un cuadro de diabetes tipo 1, sin diagnóstico previo, y que aparezcan estos síntomas de poliuria, poliuria que van a orinar mucho, polidipsia que tienen mucha sed, o polifagia porque comen mucho. Comen mucho. Eso es un síntoma capital de una diabetes descompensada. Pero vengamos un poquito más para acá. Bien. Si vos, antes de la cuarentena, ya habías ido a tu médico, y ya tu médico te había dicho o no, y ya sabías que tenías unos kilos de más, y sabías que teníamos que empezar el gimnasio, o que la hora esa de caminata la hacíamos, no la hacíamos, hace calor, hace frío, llego tarde de laburar. Y pasaron estas cosas que yo te voy a contar ahora, en el transcurso de estos 100 días, casi ya estamos 105 días. Sí. ¿Qué cosas podemos ver que me tienen que decir, sí, algo pasa? Algo está pasando. Que empieces a roncar, que el que está durmiendo con vos, te diga, che, vos estás roncando. Eso nos habla claramente de un aumento de la grasa a nivel del cuello. ¿Sí? El ronquido. O que te dicen, che, te estás ahogando de noche. Esto de el corte en el ritmo respiratorio. Ese es uno de los indicios. Bueno, buenísimo, primer tips, es muy indicativo. Estemos claros, está a las claras de que el ronquido puede ser por muchas causas, pero si vos no estabas roncando y hace 3 meses que te sentaste, no te volviste a mover más que para ir de la cama al living o de la cama a la cocina, bueno, eso es un signo bastante indicativo. Indicativo. Otro, y es muy claro, que no te cierre el pantalón, pero no que no te cierre el pantalón, que no te suba de cadera, que si no te sube... Claro, no, que te quede así. Si no te sube de cadera el pantalón, bueno, está bien, tendremos que hacer algo, pero una grasa en la cadera no me estaría preocupando tanto. El problema es si te sube de cadera, pero no te cierra el botón. Ahí estaríamos ya... El diámetro abdominal. Diámetro abdominal, pensando que estamos desarrollando un aumento de la grasa intravisceral, que es en realidad la grasa que nos preocupa. Nosotros no nos preocupan todos los gordos. A ver, perdón, a mí me preocupan todos los pacientes obesos. Sí. Pero hay obesos que me preocupan más que otros. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque no es solamente que tenga grasa, sino dónde tiene la grasa. Claro. Entonces, si a vos no te sube el pantalón de cadera, bueno, ya veremos qué hacemos. Pero si a vos no te cierra el botón,
o tuviste que correr el agujerito del cinturón, ese es otro signo de que algo no está pasando. Segundo punto para controlar, vayan tomando nota. Otra de las cosas, y esto es bastante más significativo en los hombres, es que se empieza a caer el pantalón de atrás, ¿sí? Les quedan los pantalones bien flojos, ¿sí? De piernas, y andan caminando con el pantalón como si les quedara bolsudos a nivel del glúteo. ¿Eso es por qué? Porque justamente perdieron mucha masa muscular, y cuando no tienen cola que les rellene el pantalón, entonces se les cae el pantalón de atrás. Sí. Cuando pasa esto, que perdemos masa muscular, el glúteo es uno de los músculos, digamos, más grandes que tenemos en el organismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando perdemos masa muscular, resulta que la glucosa no tiene, que incorporamos con los alimentos, no tiene dónde ir a metabolizarse. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo a un paciente que no tiene glúteo, no tiene cola, es un paciente que a mí me preocupa y mucho. Porque todo ese azúcar que ingresó en el organismo, que no pudo ser metabolizada por el músculo, es grasa que se depositó en el hígado. Claro. Otra cosa importante es, por ejemplo, si les empezaron, que seguramente no va a pasar en estos 100 enseguida, días. claro. Enseguida, estos son signos un poco más tardíos. Pero a lo mejor ahora se está empezando a prestar atención, no se escuchó, y le empieza a prestar atención. La aparición de esas verruguitas oscuras, que muchas veces terminan yendo al dermatólogo y se las saca y vuelven a salir, eso se llaman acrocordones, ¿sí? Son como unas verruguitas oscuras que aparecen habitualmente, o en el cuello, o en la espalda, en la parte cervical, o en la axila. Esos acrocordones, estas verruguitas, están asociadas al trastorno metabólico. Los dermatólogos y los cirujanos plásticos se llenaron de plata sacándolas porque nunca se terminan de ir. Entonces, digo, basta, ¿no? Más plata sacándose eso porque es una condición metabólica que salvo que la reviertan, vuelven a aparecer. Y acompañado de este signo, también en cuello, en axila, puede ser en el pliegue inguinal, o en el submamario en las mujeres, se empieza a oscurecer, donde hay pliegues. Eso se llama acantosis, no es que están sucios, ni se quemaron, ni nada. Esta insulina que está muy alta porque tiene que aumentar para poder hacer frente a esa cantidad de glucosa que entra y que el glúteo no la pudo metabolizar. Digo el glúteo como referencia a un músculo, estamos hablando de todos los músculos, ¿no? Hace que la piel se pigmente, ¿sí? Y en general esa pigmentación amarronada empieza a aparecer en la región posterior y lateral del cuello y en las axilas. Y ustedes van a ver, y es bastante interesante porque muchas veces pasa que me ha pasado que es bastante confusa en los pacientes de piel a lo mejor más oscura. Pero tiene una característica, el pliegue de la piel, donde hace el pliegue de la piel, está blanco. Entonces, esa es la diferencia entre que la piel esté oscura en un paciente de un fototipo 4 o 5, a una piel pigmentada o hiperpigmentada en cuello y axilas por este trastorno metabólico. Está buenísima esa explicación que das, porque nosotros cuando hacemos los cursos de cosmetología y cosmiatría, y a mí me pareció en los cursos sumar toda la parte de lesiones que uno puede empezar a evidenciar en ese paciente que viene a hacerse tratamiento reductor o a hacerse algún tratamiento, y resulta que haces una anamnesis, empezás a hacer una semiología, empezás a mirar y resulta que tiene, como decían las abuelas, el cuello percudido, ¿no? Entonces, el cuello con ese signo que vos decís y que en el pliegue no está. Por ahí está acá también, ¿viste? La nuca. Claro, entonces lo evaluamos y por ahí también encontramos santomas, ¿no es cierto?, en los párpados. Y entonces vos decís, bueno, como me dijiste un día que te mostré un caso y me dijiste, si así tiene ese santoma, ¿cómo tendrá el hígado, no es cierto? Exactamente. Claro.
Entonces, bueno, cosas que nosotros también desde nuestro lado, haciendo un pequeño diagnóstico, hasta ahí, como para saber que hay que derivarlo y decirle, por favor, porque no vas, te haces una serología, te haces un análisis, te haces algo como para ver cómo está, ¿no es cierto?, tu metabolismo. Después, otro signo bastante interesante que a lo mejor no es tan fácil de ver, y más si no hacen corporal y solo hacen facial, pero bueno, en la evaluación personal, y a lo mejor les toca con algún paciente, es que cuando vean en general es en la región interna del muslo, o en la región anterior del hombro, son los dos lugares donde mejor se visualiza. ¿Ven el entramado venoso? Las venas, ¿sí? Bien marcaditas, pueden ver todo el trayecto venoso. Eso significa, en esas áreas puntualmente, eso significa que hay una disminución de la grasa subcutánea. Si tengo una disminución de la grasa subcutánea, y esto viene a colación de lo que te decía, que la grasa que a nosotros nos importa es la grasa que nos importa más porque aumenta más el riesgo cardiometabólico, es la grasa acumulada en la panza. No es que el otro obeso no nos interesa, pero sí sabemos que ese obeso, el de la panza, tiene más riesgo cardiovascular. Bueno, cuando yo veo ese entramado, a veces, incluso aunque sean muy blanquitas, si es muy blanquita y no tiene sobrepeso, no es algo a lo que yo le doy importancia, ¿no? Claro. Pero cuando hay una disminución del grosor de la grasa subcutánea y veo ese trayecto venoso, en general, región interna de los muslos o la región anterior del hombro, es porque toda esa grasa que tendría que haber estado en la panza o en las vísceras ahora. Entonces es otro signo bastante importante, otro indicador bastante importante. Y otra, bueno, esos son signos más médicos. En general, estos son signos que nos pondrían en alerta. Si nos dejó de cerrar, a veces no engordaron lo suficiente como para que tengan, por ejemplo, ronquido, pero sí se tienen que fijar si les dejó de cerrar el cuello de la camisa. Si tuvieron que cambiar el talle de la camisa porque el cuello no les cierra, es el análogo que estén roncando. Claro. A ver. Bueno, fíjate que en este binomio entonces que mencionábamos al principio, está este trabajo que podemos hacer juntas, porque si a mí viene un paciente a hacerse un tratamiento reductor y tiene estos signos, obviamente primero tiene que pasar por vos. Primero tiene que ir a evaluar ese abdomen prominente, esa grasa acumulada en sus flancos, en su abdomen, y ir primero por ese lado, porque si no, también nuestros tratamientos fracasan, porque no vamos a avanzar en nada, y aparte incluso le podemos hacer daño utilizando un equipo que esté licuando su grasa, que quede acumulada en el torrente sanguíneo, tanto que pasa hoy con los equipos a veces por mala formación, ¿no es cierto? Por no saber. Suponte que estemos usando un equipo de ultracavitación donde sabemos que hay una ruptura del adipocito, que el adipocito se rompe y tenemos un aporte importante de ácidos grasos y triglicéridos al torrente sanguíneo, y todo eso, ¿cómo sale? Si tengo un hígado sobrecargado o un hígado graso. Entonces, a ver, por pipí, por popó, no, como dicen, por pipí, por popó, no. No sale por ahí. No sale por ahí. En realidad, ese aporte que genera de ácidos grasos y glicerol que tenemos al torrente sanguíneo, está bueno y tiene buen resultado del tratamiento cuando yo tengo una reducción de los ingresos externos. Entonces, claro, perfecto, el tratamiento reductor con aparatología como el ultracavitador o la criolipólisis, pero yo reduzco el ingreso calórico de grasas e hidratos de carbono, entonces mi hígado no va a sufrir ningún tipo de impacto, porque yo no lo estoy sobrecargando con un ingreso de grasas y de azúcares externos.
Claro, y si hago una actividad física y transformo en energía, todo eso, una actividad aeróbica, viene genial y es el complemento, entonces ahí sí el paciente encuentra resultados óptimos realmente, porque hay una conjunción de técnicas o de cosas que estamos haciendo que suman, que no nos Mira, restan para nada. siempre, viste, cuando nosotros hablamos, yo siempre te digo, la verdad es que soy así como le creo lo que me dicen los pacientes, soy una descreída del milagro de la aparatología. Ujú. Quizás no es Comparto. políticamente correcto lo que estoy Sí, diciendo, sí, no, pero pero soy comparto. una descreída del milagro de la aparatología, que nos ayuda mucho, Sí. muchísimo, que nos permite devolverle mucha calidad de vida a la paciente que a lo mejor tiene un trastorno celulítico y que ha luchado con esto, y perfecto. Pero todo eso, sin el uso adecuado y sin la conducta del paciente, pero incluso, a ver Ale, incluso en pacientes que no tienen sobrepeso, pero ¿cómo luchas contra una celulitis en una paciente que se hidrata con Coca-Cola? Ponele que Claro. está delgada, ¿sí? ¿Cómo luchas en una PF? ¿Cómo luchas con una PF en una paciente que está todos los días sentada delante de su computadora porque es su Tomando laburo, Coca-Cola. Sí, sí, tomando, sí. hidratando y filtrando sus riñones Coca-Cola? Sí, O sea, el punto es el equilibrio. claro. El Sí, equilibrio como... tiene que ver con esto, como que Ujú. cada uno de nosotros tenemos que poner lo que sabemos, ser éticos a la Ujú. hora de decidir tomar a un paciente y plantear un tratamiento médico, un tratamiento médico, un tratamiento estético. Incluso estos pacientes a veces no vamos a suponer que no van a una reducción de peso, pero son pacientes que tienen mala respuesta al tratamiento cosmético también y Claro. cosmético, ¿sí? Sí, Un sí, paciente con sí. hígado graso, vos le vas a encontrar manchas amarillas en la cara por un grado de acumulación de radicales libres, y Sí. que te va a fracasar el tratamiento. Sí, totalmente. Esta zona de ojeras, la zona de intestinos, hígado, riñón, toda esta zona es como que decís, ¿qué hago con esta paciente? Y que a veces no entienden que la magia no está en la cremita o en el cosmecéutico, en el aparato. La magia está en que primero vea su interior, ¿no es cierto? Que también, viste, en nuestro estudio hoy sumamos la parte de salud, sumamos la parte de emociones, sumamos la parte alimenticia, es como que es un todo que estamos evaluando hoy, importantísimo evaluarlo desde un todo. Muy importante porque tenemos que saber algo. Un tejido mal perfundido, y cuando digo mal perfundido es un tejido que tiene un aporte circulatorio inadecuado, insuficiente, con mala llegada de nutrientes, es un fracaso para el mejor de los profesionales que tengan. O sea, no hay aparato, no hay principio activo, no hay técnica que te saque adelante si vos tenés un tejido que no tiene un Calidad, aporte, mala calidad en tejido. Sí. mala calidad de tejido. Entonces, bueno, me parece que desde ahí, aunque el paciente sea delgado, y nos corremos a lo mejor, pero un paciente delgado no necesariamente es un paciente bien alimentado. No, claro. Es un No está paciente sano, como lo quien dice sano. claro, es un paciente que tiene una genética que está asociada solamente a un 5% de la población, que puede comer cualquier cosa, y por cuestiones genéticas o epigenéticas, el hombre o la mujer no engordan, ¿sí? Y vos sabés que están sentados, comen de todo. Ojo, ser delgado, por eso nosotros tenemos en la clasificación cuando vemos los pacientes, tenemos los pacientes obesos, incluso metabólicamente sanos. ¿Por qué? Tienen sobrepeso, pero como los alimentos que incorporan son de buena calidad, estamos hablando de un sobrepeso por exceso de alimento, no por mala calidad de alimento. Claro, Es ese claro. paciente obeso que vos le haces todos los estudios, a ese paciente no le va a pasar el pantalón por la cadera, eso te lo aseguro, no va a tener problemas con el perímetro abdominal. Ese paciente, Claro. por más que tenga sobrepeso,
va a tener una aparición tardía de síntomas de insulinoresistencia. Yo no estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es que no siempre el sobrepeso está asociado a una mala calidad de alimento. Muchas veces está asociado a muy buena calidad de alimento, pero en exceso, cantidad. En exceso, ¿sí? Claro. Vos sabés que quiero mirar un poquito, a ver que están saludando. Hay gente que está saludando, que dice que es un gusto vernos. Está Leila por ahí viendo el video, está mi hermana. Bueno, yo les cuento que Cristela, curiosamente, nos conocimos y cumple años el mismo día que mi hermana, 14 de enero, el mismo día que mi hermana cumple años, así que es mi otra hermana. Bien, está Susana Lagos viendo, le mandamos un saludo a Susana. Mariana dice, me encanta lo que transmite, empatía total, que creo que es lo que de entrada te dije, que creo que eso es lo que transmitís. Nos mandan saludos. Bueno, mucha gente, hay otra doctora que está viviendo ahora en Paraguay, no, la hermana está acá, la hermana de una doctora que se anotó al curso que ahora nos vas a contar, que vamos a hacer este curso alimentario y que nos vas a decir un poquito de qué se trata. Saludos de Ecuador, saludos de Perú. Hola, bueno, mucha gente. No hay preguntas, yo les decía que si querían hacer alguna pregunta a la doctora, no hay ningún problema, pero mientras contanos que un poquito esta cosa que se nos ocurrió charlando juntas, ideando esto de alimentarnos bien y viendo qué le pasa a mi piel cuando yo me alimento bien o me alimento mal, ¿no es cierto? Entonces, los beneficios y las contras de una mala alimentación en nuestra piel, que es lo que yo me dedico y a lo que vos te dedicás en un binomio médico dermocosmiatra para poder compartir con todo al que le interese, ¿no es cierto? Bueno, un poco de esto que charlamos en el inicio de reinventarnos y de poder seguir aportando y ayudando y asistiendo en estas condiciones. Por supuesto que nada de lo que se pueda transmitir acá anula ni complementa la consulta médica, eso tiene que quedar clarísimo. Todo lo que podamos charlar o transmitir durante esta charla o durante los talleres simplemente es información general que se puede adaptar a la vida de las personas que se sientan identificadas con cada uno de los talleres que vamos a ir desarrollando, pero que de ninguna manera se puede anular ni reemplazar la consulta médica. Pero quizás a la gente que, bueno, o que está lejos de Mar del Plata, o que están en una fase de inicio de la pandemia, o que están en ciudades donde tienen menor accesibilidad a la asistencia médica, quizás pueden empezar siendo buenas prácticas o buenos cambios hasta que, si están obesos o tienen alguna condición de salud en especial, la asistencia médica nutricional o el cardiólogo o la endocrinóloga lleguen.